Bueno, estoy encantado porque me ha gustado muchísimo La sombra de la tierra, editada por Destino de Elvira Mingui. ¿Por qué me ha gustado? Porque me gustan las historias de malas. Me fascinan y además la estoy leyendo y la estoy viendo, que es algo que no me suele suceder a veces con los libros, pero en esta ocasión sí. La veo y la veo en pantalla grande o la veo en pantalla pequeña en serie, me da exactamente igual. Pero estas dos malas que se odian, que una va perdiendo el poder para que la otra en ese pueblo figurado de Zamora vaya consiguiendo ese poder, me parece fascinante. Querida Elvira, hacía mucho que no te veía. ¿Cómo Es verdad, estás? hacía mucho. Yo encantada de estar contigo, ya lo sabes siempre. Y yo también, y de hablar de este libro que afortunadamente te están sacando a todos los lados, cosa que te merece porque el libro nos gusta un montón. ¿Estás satisfecha con la respuesta, con todo lo que está pasando antes de empezar? Sí, mucho porque el feedback está siendo muy bueno, ¿sabes? Y la gente, o sea, no solamente a nivel de periodistas, sino también a nivel de gente, y cuando hago alguna presentación por ahí y tal, la gente se acerca y todos los comentarios y todo esto, la verdad es que está siendo, no sé, está siendo todo es una sorpresa tan grande, de verdad pero vamos, estoy feliz, claro que sí, no me lo esperaba, la verdad es que no me lo esperaba algo así. Bueno, pues qué bien, que no te lo esperes y que todo sea para bien, Sí. tal y como están los tiempos, hija mía, que algo venga de frente y venga bien, a mí me parece estupendo. Lo has contado en alguna otra ocasión, la historia surge de una foto que ves de una antepasada tuya, que se llamaba más o menos igual que una de las protas. Igual, Atilana. Atilana, y luego ya surge el otro personaje y a partir de ahí pues empiezas a ensamblar toda una historia que circula alrededor de estas dos mujeres, pero también están los hijos, está la tierra, está evidentemente una comarca o una autonomía que tú conoces también porque eres de Valladolid, igual que servidores de Palencia, pero conocemos muy bien lo que nos estás contando, sí. Y sobre todo ese espíritu que a veces tenemos los castellanos tan terrible, tan oculto y a veces tan trágico, ¿no? Alguno la ha comparado con Bernarda, yo creo que Bernarda es muy del sur y esta es muy castellana. Sí, yo también tengo esa sensación, o sea, yo cuando escucho también lo de Bernarda, bueno, son nombres evidentemente Lorca, pues son palabras mayores, ¿no? Pero es verdad que yo no lo tenía en la cabeza para nada y creo que es lo que tú has dicho. De la misma manera que yo no concibo estos personajes en Cádiz, por ejemplo, hay algo, ¿no?, en la idiosincrasia de estos personajes que es cierto que son de allí, son castellanos, y yo creo que hay algo en la manera en la que todo, ¿no?, en la que vemos la vida, en la que lo contemplamos, y a pesar de que hay tanta, porque es 1896, nosotros, por ejemplo, en mi familia no tenemos pueblo, yo no es verdad, no, la familia de mi marido sí, pero yo no lo tengo, ¿no? Y entonces, sin embargo, yo creo que hay algo que lo tenemos metido en el ADN, sabes, que viene ahí y que de repente está y permanece y sale cuando rebuscas un poco, ¿no? No solamente vamos a hablar de la rivalidad, sino hay un secreto que lo tendréis que descubrir de la relación, de por qué de esta relación de odio, fundamentalmente, de estas dos mujeres en La sombra de la tierra. Pero a mí me fascina mucho también todo lo que pasa alrededor de estas mujeres que anteponen el odio a todo, es decir, a los hijos, porque hay mujeres que no quieren a sus hijos, sí. Eso hay que decirlo, anteponen todo a sus hijos, lo anteponen a su modus vivendi diario, a su relación posible, que podrían haber sido medianamente felices en el amor, y que también se cierran todas las puertas, y evidentemente a ese ambiente agobiante de veces un pueblo cerrado de maldades, de poder, de yo digo esto y lo engrandezco o no, o injurio o no, pero está todo ahí mezclado, y eso hace que en este caso el lector se quede realmente muy impactado con muchas de las cosas que cuentas, pero que parece que está escrito una historia de antes de ayer. Sí, que ahora tenemos móviles y tenemos redes y tenemos cosas, pero yo no creo que los sentimientos cambien tanto. No, yo para nada, ni creo que sean tan, o sea, yo creo que somos bastante parecidos unos a otros, y además creo que es cierto, o sea, es una historia que está en 1896, pero podemos cogerla perfectamente y colocarla en el 2023, ¿no? Sí, a mí me interesaba, la base de partida es esa, ¿no? Es pues una de estas reflexiones, ¿no?, de pensar, bueno, ¿qué pasa si una vida se sustenta, ¿no?, en el pilar del odio? ¿Qué ocurre cuando no está el objeto odiado, ¿no? ¿Cómo es esa existencia, ¿no? Entonces, partía al principio sin tener ningún tipo de respuesta a eso, ¿no? Bueno, te puedes imaginar, lógicamente, después de tantos años, ya decir tantos años parece, pero es así, ¿no? Después de muchos años ya en el audiovisual, tengo
para mí son importantes los personajes y tengo una querencia a escribir sobre los personajes, ¿no? A la hora de prepararlos. Y escribo mucho físicamente sobre ellos. Entonces sí que hay algo, tengo cierto hábito de escribir personajes y es de donde arranca esto, lógicamente, de los personajes y de esa premisa, ¿no? Son estas dos mujeres enfrentadas en las que parto de esa premisa, ¿no? Que es el odio, pero quería contar esas mujeres que normalmente tienen, o sea, que estas mujeres que tienen características que normalmente vemos en los personajes masculinos, no tanto en los personajes femeninos, no es tan habitual, ¿no? Y a mí me apetecía contar también, me apetecía darle la vuelta un poco. ¿Y qué ocurre si realmente hay una caciquesa, ¿no? ¿Qué ocurre si estas mujeres odian? Y además con otra partida de otra base, y es que yo no quería juzgarles a los personajes. Eso está, ¿no? Muy bien escrito. Pues quería que el juicio lo hicieran los lectores cuando lo tuvieran que hacer, si querían, ¿no? Porque me obligaba a una cosa, además, como estoy contando dos mujeres cuyas características, cuyos adjetivos, ¿no? Digamos, no son especialmente halagüeños, ¿no? Porque son mujeres ambiciosas, egoístas, como tú has dicho, manipuladoras, que no quieren a los hijos, que utilizan a esos hijos, que están ellas y lo que quieren hacer por encima de todo. Como me interesaba contar a estas mujeres de esta manera, no quería tampoco que hubiera justificación. Si había un juicio, ya inmediatamente había una justificación, o bien hacen esto debido a esto. Y no quería que fuera nada de esto, quería simplemente que fueran así. Y además ellas no son conscientes de que son de esa manera, ¿no? Somos nosotros los que podemos pensar, joder, vaya manera de tratar a los hijos, o el maltrato que hay, o la manera de la que los machacan, pero ellas no son conscientes de nada de eso. Entonces para mí eran unas premisas, ¿sabes?, importantes, y me quería meter a saco con ello y no quería ningún tipo de concesión, por lo menos por mi parte, ¿no? A la hora de escribir es verdad que yo digo, wow, les colocaba, ¿sabes?, de repente, que la única idea que tenía era que fueran coherentes los personajes en base a las circunstancias a las que yo les estaba metiendo. Y eso ha sido, o sea, yo pensaba en varias circunstancias que podían venir debido a los hechos que habían ocurrido y todo esto, y entonces iba probando y a ver de qué manera modificaban todo, de qué manera afectaba a los otros personajes, siempre desde la coherencia, ¿no? Tú lo decías, no los juzgas, pero hay que entenderles. Eso era fundamental, había que entender hasta dos mujeres para seguir leyendo una historia que puede resultar tremenda en muchos momentos y, como decíamos antes, no tan alejada de la llamada realidad. ¿A ti te ha gustado escribir sobre ellas? ¿Las has llegado a entender? ¿Has llegado a entender todas las cosas de las que son capaces de hacer un ser humano, y en este caso dos mujeres? Sí. Me ha gustado muchísimo escribir sobre ellas, porque me parece que a la hora de interpretar y en la construcción, a la hora de escribir es otra manera de narrar historias o de contar historias, ¿no? O sea que tampoco, quiero decir, hay un proceso bastante, o lo he sentido como una forma bastante natural, ¿no? El escribir algo, ¿no? La literatura. Pero esto me pasa siempre. Yo sí doy pie creo que el ser humano es capaz de lo mejor y también capaz de lo peor, ¿no? Y creo que la historia está llena de ejemplos tremendos, ¿no? que demuestran esto. Creo que la maldad además es algo que nos atrae profundamente. Creo que esto que llamamos morbo, ¿no? Con determinadas cosas, o con el deseo de conocer determinados acontecimientos, ¿no? Determinados hechos, eso que llamamos morbo creo que es algo muy humano. De alguna manera la maldad creo que tenemos mucho todos. Entonces, o bien estamos muy cerca, o sea, nos sentimos atraídos porque estamos muy cerca y porque reconocemos cosas, aunque sea de manera inconsciente, o bien para decir, mira, nos alejamos, para decir, nosotros no somos así, pero el hecho real es que sí que nos manejamos con ello, ¿no? Y a mí me apetecía también ponerle cara, ponerle voz, ponerle movimiento y ponerle todo esto a esa maldad, que creo que en el fondo es... Que claro, después como contraposición está también el amor, no es indudable, pero me apetecía manejarme con estos. Fíjate que, mimbres. Ya que vienes del audiovisual y como todos hemos visto mucho cine, los malos o malas siempre son muy atractivos. Es decir, al final se quedan con la película, a poco que hagan, se lo llevan. Y me lo acabas de apuntar, ¿no? Porque a veces la maldad es tan atractiva, ¿no? Pero en el fondo, cuando terminaba de leer el libro, digo, en el fondo son tan malas, o la propia vida les ha conducido a esto. Porque ese final, que para mí es desgarrador, ahí lo dejo, y en el que el personaje, que no se lo va a plantear nunca, pero
de alguna forma queda en el subconsciente de ¿ha merecido la pena todo esto? Me encanta. Fíjate, hay una cosa que me está pasando y es que me da mucha rabia no poder hablar contigo de una forma abierta del amor. Es que no podemos, eso tiene que ser en privado tomando un café. Sí, ¿no? Me da mucha rabia porque es que me daría muchísimas ganas de todo eso. Fíjate que antes era todavía, o sea, había un final anterior, ¿no? Que cambié. Y sí que es descorazonador, claro que es descorazonador, pero es que a mí me parece que todo esto hay que hacer un ejercicio enorme de voluntad para poder terminar, ¿no? Y de la misma manera que termina, ¿no? con el personaje de Amparo y todo esto, a mí me parece que en la vida ocurre lo mismo, ¿no? Estamos hablando de La sombra de la tierra, el título lógicamente no es gratuito, ¿no? Recoge o esconde, o mejor dicho, recoge todas esas cosas que están escondidas, ¿no? Que normalmente no salen a la luz, no se sacan a la luz. Esas cosas que conocemos todos, pero que sin embargo no salen porque yo creo que forma parte de esas vergüenzas, ¿no? de los seres humanos, y esa sombra, ¿no? Forma parte de la sombra también en el sentido de Jung, ¿no? También de esos miedos, de esa parte de nosotros mismos que no queremos ver. Todo eso es lo que recoge la novela. Es cierto que es descorazonadora, pero porque tal vez en eso también es... No, tal vez, lógicamente lo he escrito yo, es mi manera de pensar, ¿no? Yo le veo poca solución precisamente a todo lo que cuenta, ¿no? Porque me parece que hace falta ser muy valiente, y creo que la sociedad a ratos lo somos, pero a ratos no, para dar ese paso adelante y decir, señores, esto es lo que tenemos en la sociedad. Hay una cuestión de maltrato, hay una cuestión de abusos en todo tipo, y además está entre nosotros y está arraigado, y es algo que no viene de ahora. Y mientras no planteemos cara a esto y no pongamos las cosas encima de la mesa y no legitimemos a todas estas personas que han sufrido todo esto, flaco favor nos estamos haciendo a nosotros mismos y muchísimos más a nuestros hijos y nuestros descendientes, ¿no? Entonces sí, es descorazonadora, sí. Claro que sí. Esta historia va más allá de estas dos mujeres. Estas dos mujeres, como tú apuntas, tienen hijos y tienen vecinos. Y hay veces que las propias historias que desgranas dentro de lo que quieres o puedes, te dan para otro libro, si te diese la gana. Porque son tan buenos los hijos, han sido tan machacados, para llegar a donde llegan en algunos de los momentos cumbres de la novela de La sombra de la tierra, y eso también me surge como pregunta, porque yo ahí tengo mis dudas. Si pueden ser así, si son así... O sea, mi duda es, ¿son tan buenos? ¿Son tan, como parecen, y han sido tan subyugados, que sí, por el poder de estas dos mujeres? Pero las soluciones que toman son las acertadas. A mí eso me queda en el aire, y me lo hace plantearme a mí, no porque tú no des solución a esos personajes, que se lo das, pero no todos son tan estupendos. Hay algunos que han sufrido el límite y evidentemente vamos a ver lo que les va a pasar, pero hay otros que han sufrido entre comillas, y que a veces la propia venganza es mucho más dolorosa que lo que han podido hacer sus propias madres. Sí, es cierto, es verdad. Yo creo que los hijos de alguna manera todos ellos son personajes, o son seres que están aniquilados por el odio de estas mujeres, esto es indudable. Y hacen lo que buenamente pueden, cada uno. De alguna manera intentan sobrevivir. La novela yo no planteaba tanto una supervivencia, una supervivencia, digamos, física, ¿no? Sino de alguna manera es la supervivencia que tienen, o la supervivencia que pueden buscar, o de qué manera se puede sobrevivir. Voy a decir una palabra que no sé exactamente, pero no se me ocurre otra. Espiritualmente, a algo así. Sí. O sea, cómo sobrevive un alma que está sometida a eso, ¿no? Y eso para mí era una de las cosas, que es una de las cosas más importantes en relación con los hijos, ¿no? No se trata ya de una supervivencia biológica, se trata de una supervivencia de espíritu, de alma, ¿no? Porque el horror mayor que estas mujeres cometen es que les aniquilan, son capaces de aniquilar hasta eso, ¿no? Entonces, de alguna manera, ellos buscan solución a eso, ¿no? Cada uno
a su forma, ¿no? Con el fin pero hay una cosa, en todos ellos lo que hay es y fundamentalmente esto es uno de los puntos para mí también importantes, es la determinación que tienen, en este caso además las mujeres, especialmente, de toda la novela, ¿no? Trabajan o funcionan con una determinación enorme, quieren algo y luchan de una cosa, de una manera o de otra, van a por ello, ¿no? Los hijos, en definitiva, algunos de ellos responden a como buenamente pueden esos hechos. Otros tienen una determinación y la llevan a cabo. ¿Eso es real? ¿O eso sería real? Sí. Pues no lo sé. Sí. Realmente no lo sé. Yo creo que sí, que en muchos casos es real. O sea, yo creo que la herida que tienen, se puede sobrevivir con esa herida, lo difícil es continuar viviendo con la herida interior a eso, ¿no? Que encima no saben cerrarla. Por eso tú dices, lo malo es vivir con. Es que no saben cerrarla, claro. Ninguno de ellos. Me impresiona mucho también los vecinos que alimentan ese odio de estas dos mujeres. Son tremendos. Si hablamos de malas, tela marinera, sí. Todos los vecinos, todos, como en un momento dado además, que a mí no me salpique, pero voy a meter toda la porquería que pueda y más. Hay algunos pasajes de la novela que a mí me dices, es que esto lo he visto tantas veces. Sí, porque además yo creo que es tanto a ver, todos los personajes en la novela tienen un interés, ¿no? Y funcionan de alguna manera por un interés o por otro, ¿no? En algunos lo que les interesa es que Garibalda continúe, ¿no? Porque lo mantienen y se mantienen porque de alguna manera también sacan provecho. Y otros prefieren que sea Tilana porque de esa manera también sacan provecho. Entonces, a la hora de la verdad, lo que yo planteo es que todos somos capaces de hacer todo por nuestro propio beneficio. Y es lo que les ocurre a todos ellos, ¿no? El personaje de Arminia, el personaje, o sea, todos... me gusta utilizar esos como si fueran esos dos coros, ¿no? Tanto femenino como masculino, para terminar de contar. El planteamiento que tenía era eso, ¿no? Tipo tragedia griega, y para terminar también tragedia griega, western, ¿no? Para poder contar todo esto, ¿no? Pero en el fondo lo que se ve de alguna manera, o sea, o por lo menos lo que estaba en mi cabeza era un poco sacarle la mediocridad humana y al mismo tiempo la grandeza humana, ¿no? La grandeza, en mi opinión, en este caso viene en esos hijos y en cómo son capaces, ¿no? En esa determinación en muchos casos, ¿no? Pero sí, creo que la mediocridad también está contada en todos estos personajes, que ninguno de ellos es secundario, por otra parte, ¿no? Y era imprescindible lo visual. Es decir, has escrito muy bien el paisaje, al personaje en su entorno, su ropaje, donde viven, las casas como son de diferencia, y hasta los más pequeños objetos, ¿no? Del bastón de una de ellas, de cómo el sillón se aplasta ante el peso, etcétera. Y eso es muy visual, porque si querías no podías, no tenías por qué verlo escrito, pero nos lo sitúas todo casi como si fuera un storyboard, utilizando un término cinematográfico. Imagino que algo también muy pensado, ¿no? Que visualizáramos absolutamente cada uno de los rincones que aparecen los personajes. Creo que son dos cosas. Por una parte, lógicamente llevo casi 25 años en esto, y mi cabeza es visual y además es el movimiento, o sea, todo, absolutamente todo está, o sea, en mi cabeza iba apareciendo, quiero decir, iba transcurriendo en mi cabeza, ¿no? Y yo lo único que quería era todo eso que él tenía aquí, poder transmitirlo, ¿no? De la misma manera, de una forma fiel a como yo la estaba viendo. Esa es una. Y luego sí que es cierto que había una cosa, partía de una de las premisas que había, es que yo soy consciente que lo que estoy contando no es habitual, no lo hemos visto habitualmente, ¿no? Entonces, no hemos visto habitualmente una caciquesa en 1896 que tenga semejante poder, donde los hombres además estén supeditados a ese poder de esa manera. Una tipa que tenga no solamente poder económico, sino poder de la información, poder religioso, no es normal, y que quien sea y quien luche por eso, no solamente por el poder, sino por un afán de aniquilar una a la otra, que sea otra mujer, ¿no? Entonces, partiendo de esa inversión que yo quería hacer, donde los hombres son los que aman aquí de una forma abierta y donde las mujeres son las que parece que tienen otro rol, haciendo esa inversión de roles, desde el primer momento yo pensé, tengo que meter al lector conmigo en el barro, o sea, tengo que conseguir que el lector entre y no se cuestione si esto puede ser o no puede ser, ¿no? Porque si fuera una novela en la que los dos personajes fueran Atilano y Garibaldi, pues entonces
creo que hubiera sido más, de una forma bastante más sencilla el narrarlo, ¿no? Pero tenía esa cosa de decir, bueno, me pueden decir, esto es imposible que se... Y para eso necesitaba que se metieran en el barro. La mejor manera, yo pensaba, si consigo que vean lo que yo estoy viendo y si consigo que de alguna manera estén allí conmigo sentados, no como espectadores, pero dentro de la misma localización y de la misma secuencia, si consigo eso, bien está. Y era uno de mis intereses, por eso también es verdad que también por deformación profesional tiene cierto aire cinematográfico, de guión, quiero decir. E incluso sí que está pensado la utilización de la primera persona del plural, no ese nos, como una manera también de, no, estamos todos aquí, ¿no? Y estamos todos viendo esto. Y ahora, de esa forma, para hacerlo con el único objeto, lo que te digo, de que fuera más, no creíble, sí veraz. Pero era fundamental que fueran dos mujeres sin grandes parlamentos. Y eso está muy logrado, porque podrías haber escrito, pues no sé, pensamientos y parlamentos entre los hijos. Hablan lo que tienen que hablar, dicen lo que tienen que decir. Y a mí es que son sentencias. Me dejan totalmente apabullante y dices, que hable más. Y no habla más, habla lo que tienen que hablar, y eso también hay que medirse. No, y además es que es verdad que esto es una de las cosas. Fíjate, cuando yo voy al pueblo de lo que te digo, de mis suegros, y por la noche hay un momento que es ¿no? Que lo conocerás, cuando salen con las sillas, ¿no? A la puerta y se reúnen allí los vecinos, ¿no? Y se ponen a hablar y todo esto. A mí el lenguaje, siempre me han gustado todos los tipos de lenguaje, ¿no? Me dormía escuchando programas de fútbol sin saber nada de fútbol. Me encanta leer bolsa, toros, todo, en fin, porque me gustan los lenguajes específicos, ¿no? Pero cuando les escuchaba y todo esto, los más mayores, no tanto los más jóvenes, no, y más jóvenes me estoy refiriendo a personas de mi edad, de 57, 60, los que son 90 por ahí, hablan poco, observan mucho y cuando dicen algo lo dicen porque lo tienen que decir. Me encanta también además la manera en la que miden lo que dicen, quiero decir, sugieren, ¿sabes? En algunos momentos, dejan caer, ¿sabes? En Valladolid hay una expresión, no sé si en tu tierra también la habrá o no, que a los amigos les hace mucha gracia porque yo la utilizo, que es el se conoce qué, ¿sabes? Este se conoce qué, que es para nosotros, a mí me dice muchísimo, te ahorras muchísimo, ¿no? El de decir cosas. Además, muchas veces cierra la conversación, sí. Se conoce qué. Se conoce que esto, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Es a la hora de la verdad, es un manejo de la información continua. Dicen lo que tienen que decir, no dicen más. Ahora mismo es verdad que hablamos y decimos la mayor parte de las veces está hueco, no se dice nada, te aburre soberanamente en cualquier reunión porque se habla tanto que a la hora de la verdad ni va ni viene, pero esta gente sí que dominaba el lenguaje, ¿no? Era como que había una economía de lenguaje porque tenía que ser así, porque eso se contaba lo que verdaderamente era importante. Lo que no se contaba se sugería si era importante y se iba dando la información en los momentos oportunos y al ritmo adecuado para que surtiera efecto, ¿no? Y esas frases rotundas en las cuales ya se produce el silencio absoluto porque no hay contestación. Son rotundas y que a veces hemos encontrado personajes de ese calibre. Te han preguntado mucho por si te gustaría que La sombra de la tierra llegase al cine o en forma de serie, de miniserie en la tele. Y en todos los momentos has dicho que sí, pero que te gustaría mucho, aparte de poder interpretar a alguno de las dos mujeres, te gustaría mucho dirigirla. Sí, mi idea desde luego es dirigirlo y no interpretarlo. No puedo, porque dirigir esto son muchos personajes y además yo he escrito los personajes que me hubiera gustado en algún momento que me hubieran dado, entonces son personajes a la hora de interpretar son muy, muy, muy complicados, muy complicados. Necesita mucha concentración. Entonces yo no podría hacer un Clint Eastwood, me encantaría, no es el momento, tal vez más adelante, ¿no? Pero ahora mismo no tengo ni la capacidad ni el talento, ¿no? para hacerlo. Son personajes muy complicados y las actrices, hablando de, bueno, pero todas ellas, ¿no? Tránsito, Amparo, que para mí es mi personaje favorito, ¿no? Todas las actrices que lo hagan, yo creo que se tienen que... No es fácil, los actores y las actrices tendemos a
a justificar los personajes, ¿no? Entonces, por mucho que los malos sean mucho más atractivos, parece que tenemos que luchar contra nosotros mismos para mostrarnos de esa manera, ¿no? Entonces, yo creo que necesitan las actrices que lo hagan van a necesitar que alguien esté pegados a ellos, ¿sabes? Y que no les haga sentirse mal por hacer lo que están haciendo, ¿no? Requiere una mirada externa, una mirada con mucho cariño, con mucha honestidad, pero sobre todo con muchísimo cariño, ¿no? Para que lo hagan. Y no se puede hacer eso. Sí es esta otra cosa. ¿Hay algún interés por parte de alguien para llevarla? Hay novios, pero no hay ninguno que me haya puesto todavía el anillo. No te ha puesto el anillo. Están ahí. Entonces, en principio, parece que tira todo más a miniserie, pero yo he dicho, eso sí, una de las condiciones es que yo lo dirijo, solo yo, no hay más, y aunque sea serie, no hay más directores, solo yo estaré en el si esto va para adelante, en el equipo de guionistas y bueno, o sea, de alguna manera controlar un poco, porque me parece que es una historia que tiene que ser así. No pueden empezar a divagar sacando, yo qué sé, relaciones, novios y sabes, cosas de estas. No, coger la novela como es y tal cual, y trasladarla al lenguaje, que parece que aunque sea un lenguaje muy visual es fácil trasladarlo, hay que trasladarlo, escribirla sí. Y ver un poco por dónde van los tempos de la película para ir creciendo en intensidad. Eso no es fácil la adaptación. Nunca es fácil una adaptación. Nunca es una fácil, ¿no? Pero que bueno, te dicen, no, es muy visual, lo ves como un guión. No es un guión, es que no es un guión. O sea, a partir de ahí hay que trabajarlo y a lo mejor las secuencias se cambian de orden para darle una mayor estructura. Vaya usted a saber cuando este trabajo empieza. Y lo importante es que lo has publicado y lo importante es que el gusanillo te ha entrado, te ha gustado, respiras, como me decías al principio de la conversación, y hay que preparar más cositas, aparte de trabajo como actriz. ¿Tienes algo en la cabeza para escribir? Ando con ello. Te digo la verdad, fíjate, y te soy totalmente honesta, mi gran miedo, y esto se lo digo a la gente de Espasa, ¿no? A la editora y a Miriam y a David, ¿no? Que la verdad es que están haciendo un trabajo alucinante y han hecho un trabajo muy bueno y me llevan en palmitas, y se lo digo, y si no sé más, y si no sé hacer otra cosa, y si la historia que tenía ya es esta, y si ya no sale otra y tal, y ellos me dicen, si has escrito esto, eso no es verdad. Eso tienes que tener ahí mucho más y tal, ¿no? Sí, estoy con ello. ¿Sabes qué pasa? Claro, esto empecé con ello en el año 2006, por ahí, ¿eh? Si son 30 años lo que tienen que pasar hasta... no llego, ¿no? Entonces, bueno, yo sí que... Lo que pasa es que es verdad que mi cabeza funciona... tengo la sensación, quiero decir, estoy más despistada de lo normal, ¿sabes? Aparte del cansancio y todo esto, pero yo soy muy despistada, pero estoy más, eso es que mi cabeza está barruntando. Voy leyendo cosas, estoy, ¿sabes? Como una posesa leyendo cosas. Me he metido a años 40, años 50 porque me apetece, me gusta mucho esa época. Eso de repente pues un poco como la documentación con esto, ¿no? De repente estaba buscando una cosa y me aparecieron lo de los sustitutos, que yo no lo conocía, ¿no? Todo ese dramón de esos jóvenes, ¿no? Que iban a la guerra sustituyendo a otros, ¿no? Que lo podían haber, que les pagaban, ¿no? Que lo pagaban. Entonces de repente, ¿sabes? Me encuentro con cosas y empiezo a pensar, pero sé que estoy trabajando. No sé muy bien por dónde voy a llegar, pero sé que estoy trabajando. ¿Viste alguna actriz ahí? Porque la vida de los 40 y los 50 de actrices es fascinante también. Es alucinante, sí. Y en este país, una cosa era el glamour de Cifesa y otra cosa lo que vivían me quedo con todo. Desde el interior, ¿sabes? Sí. Ya que vas por ahí, mírate. Es una época, es espectacular esa época. Por un lado espectacular, por otro lado tremenda. Ya no solamente políticamente, estoy hablando de condiciones y tal. La gente iba al cine a soñar. Pero luego vivían también la realidad y los propios actores y actrices las han pasado canutas. Me dicen que llevo media hora, pero yo no me puedo despedir. Me han hecho 5 minutos. Pues mira el reloj, no te miento. Por eso me pongo de espalda, no quiero verlo. Pero tengo que preguntarte por Desaparecidos. Yo vi la segunda temporada completa en Prime Video, pero por fin Telecinco ha decidido estrenarla en abierto. Tu personaje vuelve a tener una importancia vital, está más angustiada que nunca con la búsqueda, el encuentro con su hijo, que es lo fundamental, aparte de los casos que vamos viendo y de un caso central que es un poco el mismo organigrama de la primera temporada. Vemos también qué pasa con esta mujer que sigue ayudando como puede, pero que cada vez está más centrada en lo que realmente uno piensa, es que te han quitado a tu hijo y es que no te dan la oportunidad
de volver a verlo, de poder tocarlo y de averiguar fundamentalmente dónde está, ¿no? Era un personaje complicadito, porque sufre desde el minuto cero, ya en la primera, y en esta segunda no mejora en ese sentimiento, en ese miedo, porque lo que tiene es un miedo atroz, ¿no? Y sobre todo a crecer, a olvidar y al reencuentro, que es lo fundamental. Sí, toda la primera, pero bueno, yo desde el primer momento lo dije cuando me ofrecieron esto y tuvimos alguna conversación con la gente de desaparecidos de la asociación y todo esto. Yo pensé, o sea, desde la honestidad más absoluta, yo no puedo llegar indudablemente a los sentimientos que puede tener una persona que está sufriendo esto o que ha sufrido esto. Es imposible. Entonces pensé, desde la humildad mayor, tratar de colocar todo lo mejor por mi parte ahí, pero sin la menor pretensión de verdad de llegar a nada, porque es que creo que es imposible, sino simplemente de conseguir, si en todos los casos yo soy siempre de la opinión que las actrices los actores somos simplemente un medio de comunicación, ¿no? De lo que el director quiere, de lo que se escribe y tal. En este caso para mí era muchísimo más todavía, ¿no? Limitarme a hacer con el mayor cuidado lo que pueden en algún momento llegar para que el espectador de alguna manera pueda entender algo de esto, porque yo creo que realmente no podemos, ¿no? Es verdad que en la primera temporada el personaje de Carmen creo que está muchísimo más se debate entre el olvido y la permanencia, ¿no? de su hijo. Creo que está ahí. Está enfadada y está cabreada porque no acaba de tirar por un lado ni por otro. Obviamente hace lo de la asociación y todo esto porque es la única manera que puede continuar para adelante, pero creo que se debate en esto, ¿no? Entre realmente está muerto, no está muerto, o sea, está ahí. Y para mí eso era la base, ¿no? de todo mi trabajo. En esta segunda temporada eso ha desaparecido y entonces lo que está es la certeza ya de que está vivo, ¿no? Y la búsqueda cambia totalmente. Pero claro, la meten en unos embolaos a esta pobre mujer para poder salir, que son tela marinera. Muy dolorosos. Muchísimo, dolorosos. Sí, no sale de ahí. Yo desde aquí voy a dar un aviso a productores y directores. Elvira es una actriz cómica fantástica. Yo me encanta verla en drama, me encanta verla sufrir, me encanta ella en general, pero darle una comedia. No hay manera, esto no darle una comedia, sí, ella es muy divertida en la llamada vida real. Es que de verdad, esto de los clichés me empieza a aburrir muchísimo. Es decir, a los llamados actores cómicos, de vez en cuando se les brinda la oportunidad de hacer dramáticos y demuestran que, claro, que simplemente son actores. Claro. Pues que a veces les han metido en un rol y dicen, pues es muy bueno, ¿no? Y luego ya les dan ambas oportunidades. Bueno, pues probar a los dramáticos, en este caso a Elvira, y pasarla a una comedia. Por favor. Veréis cómo va a resultar. Por favor, yo también. Porque, fundamentalmente, por encima de todo es una grandísima actriz, o sea que a partir de ahí podéis jugar todo lo que queráis con ella. Ella, como dicen los ingleses, juega continuamente, y eso es lo importante. Ha sido una delicia corta, Elvira, cortita a la hora de poder hablar contigo. Pero yo creo que esta novela editada por Espasa, La sombra de la tierra de Elvira Mínguez, es una novela estupenda. Espero que tenga su continuidad en la tele o en el cine, me da exactamente igual. Hombre, en la tele mejor porque me vas a contar la historia más larga, ¿no? Pero yo no le voy a poner ni caras a los personajes. Yo no las tengo tampoco. Los que tengan que venir, vendrán. Y las que tengan que ser, serán. Y los que tengan que ser. Elvira, gracias por este libro. No me tardes 30 años en escribir otro. Espero que no. O sea, no. Si ya tienes una idea, empieza a trabajar entre rodaje y rodaje, entre propuesta y propuesta. Además, has agradecido muchísima gente que te apoyó a la hora de hacer este primero. Estos y muchos más, entre los que me sumo ya te lo digo, queremos la segunda. Qué bien. No sé por dónde irá, pero por lo que me has dicho, fíjate que a mí me he ido a Cifesa, con eso te digo todo. Me encanta porque son todo ideas que yo y eres como la esponjita. Sí. Cariño, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, de verdad es un placer siempre, ya lo sabes.